más falta sacarlo. No, pues yo pienso el título que lleve es El color del atardecer, que es el nombre del segundo movimiento del tríptico para fagot y guitarra. Y la razón por la que lo quiero llamar así es porque es una de las obras más que a mí personalmente más me han hecho sentir, ¿sabes, maestro? ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Y me imagino también como la portada, ¿no? Quiero que sea algo así como el cielo y el mar y el atardecer y, ¿sabes? Como muy colorido todo. Esa es la idea que tengo. Y aunque todavía falta ver eso, pero eso ya es para el final, ya que esté todo esto, ¿no? De las grabaciones y la edición y así. Primero que nada, ¿vas a hacer un álbum con estas grabaciones? Sí, la idea es hacer un álbum de música para guitarra e instrumentos de viento. Digamos que la idea de hacer estas combinaciones viene principalmente porque ya llevo como 3 años tocando con Samuel, ¿no? Con el fagotista. Y me ha gustado mucho como la combinación que hemos creado. Y por ejemplo, he tenido también otras experiencias tocando con clarinete, ¿no? Con Alejandra o con Carlos hace ya algunos años. Algo que me gusta mucho de estos instrumentos, a comparación de las cuerdas o de los pianos y así, es que seguirlos es muy fácil, ¿no? Porque tú escuchas las respiraciones y como que todo es muy orgánico, cosa que no pasa con otros instrumentos, ¿no? Luego he escuchado guitarristas y pianistas que luego hacen como respiraciones bien raras, ¿no? Como que no captas, o al menos yo, ¿no? Y tal vez por eso luego me he rehusado a hacer duetos de guitarras y así, ¿sabes? Pero sí me ha gustado eso y creo que es un resultado muy padre, ¿no? Porque el timbre de todos los instrumentos es diferente y en combinación con la guitarra da resultados únicos, ¿no? Pues todos son compañeros aquí de la facultad. Algunos los conozco desde hace años, algunos más recientemente. Por ejemplo, Arturo de la clase de producción, ¿verdad? Sí. Y pues la verdad, por ejemplo, Aldo ya ni me acuerdo cómo lo conocí, ¿no? Pero un día lo conocí y desde entonces somos panas. Y con los demás ha sido también parte, digamos, de la propuesta con el dueto de fagot, que durante un tiempo estuve como conociendo a varios compositores porque no teníamos música y queríamos que alguien nos la hiciera, ¿no? La verdad, yo primero quería grabar un arreglo que hice para mi clase de armonía al diapasón, pero no sabía qué onda con el tema de los derechos, ¿no? Y luego, digamos que esa idea la fui desarrollando y eso terminó llevando a que pensara en hacer un programa como de música de cámara con diferentes instrumentos, ¿no? De aliento. Y así, básicamente. Y como ya he estado trabajando un montón con los compositores de la facultad y así, pues como que ya tengo experiencia y siempre es interesante, ¿no? Colaborar. Y así fue como llegamos a este punto, ¿no? Pues esta carpeta es la carpeta confidencial, ¿no? No, aquí traigo todo lo que voy a grabar y todo lo que ya grabé. Por ejemplo, esta es la de Aldo, que la estudiamos ayer con Regina, que me va a ayudar en la grabación. Traigo el score aquí de la de clarinete. Tengo esta que es una de las que grabé con Samuel, pero son 3 movimientos, ¿no? Entonces pues sí estuvo
estuvo bien. La de oboe, que también grabamos con Fernando. Esta es la de flauta, que la voy a grabar el mismo día que la de Aldo. Y ya, los scores también para referencia y así, ¿no? Pues vamos a grabar una obra mía para saxofón y guitarra, que se llama Paloma Mensajera, comisionada por Miguel. Hola, yo soy Regina López, soy estudiante de saxofón en esta facultad de música. Yo a Miguel lo conocí cuando entramos a la licenciatura, lo conocí a través de clases en línea y ya luego a poco nos veíamos más en la facultad. Esta es la primera vez que voy a grabar profesionalmente con él, porque habíamos hecho una grabación, pero fue un poco más casera. Y esta pieza igual fue muy nueva para mí. Fue un encargo que Miguel le hizo a Aldo y pienso que es una pieza muy bonita. Estamos grabando este video para agradecer a toda la gente que estuvo detrás de este proyecto, puesto que aunque yo lo estuve coordinando, la verdad es que hay mucha gente involucrada. Empezando por los compositores, que en orden de aparición son Joshua González, Francisco Ibrahim, Cris Gómez, Arturo Jiménez, Aldo Bárcenas y Roberto Ortiz. Los instrumentistas que estuvieron tocando en esas obras, también en orden de aparición, son Sofía Ángeles, Fernando Flores, Jafet Trinidad, Regina López y Samuel Hernández. También quiero agradecer a mis amigos que me estuvieron apoyando en la cabina al momento de grabar. Estos son Daniel Pereda, Arturo Sotelo, Arturo Jiménez también, Francisco Ibrahim y Aldo Bárcenas. También agradecer a Isaac CR7 por prestarme su cámara para grabar los videos de las obras previos a la publicación del álbum, a Aarón Pérez y a César Penín por escuchar el proceso de postproducción, a mi maestro René Báez por siempre apoyarme en mis proyectos y al camarógrafo, al primo Jasón. No sé si quieras decir algo. Es algo así. Sí. También agradecer a Airam por la ilustración que hizo para la portada, ¿no? Muy bonita. Y bueno, a toda la gente que ha estado escuchando el álbum hasta el día de hoy. Y bueno, si no han escuchado el álbum, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, Apple Music, donde ustedes gusten escuchar. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video.